buenas tardes o buenas noches ya. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Así que estaba alucinando yo. Vengo de una iglesia que tiene la octava parte de ustedes. Es una congregación pequeña. Congregamos alrededor de 30, 40 hermanos, con niños incluidos. Pero es un testimonio que tenemos allá en la iglesia Bautista Trinidad, allá de La Pintana. Es la iglesia que fue fundada por dos familias de este lugar, ¿ya? Que la familia Guevara y la familia Allende Reyes, que llegaron allá a la Villa San Ricardo y que desde allí comenzó una obra familiar, porque empezaron con niños y luego obviamente pasó a ser la iglesia que hoy día represento en este lugar. Por la gracia de Dios ya estamos cumpliendo también este año 36 años de vida y con toda la historia de lo que viven las iglesias, altos y bajos, y la realidad también de la iglesia. Les puedo contar que hemos tenido muchas historias dentro de ese vaivén de vida y que por la gracia de Dios sostenemos el testimonio que nos ha entregado el Señor desde un comienzo. Llevaron para fundar estos hermanos allá una iglesia bíblica, una iglesia que enseñara la palabra de Dios y que mantuviera firme ese evangelio en ese lugar como testimonio. Fue una iglesia, dijo el hermano, hace poco nos contaron que el hermano fundador también decía, él quiso fundar una iglesia bautista y bueno, la fundó. Y así estamos siguiendo los caminos que se nos trazó y el gran desafío, yo llevo 25 años pastoreando la iglesia y también hemos estado trabajando junto a mi esposa Carol, y que doy muchas gracias a Dios por tenerle, porque en verdad ella pasó un periodo bien difícil hace un mes atrás de salud y bueno, por la gracia de Dios también, después de 2 operaciones, ya le tengo que me acompañe, ya está conmigo en todas las actividades ya, y eso ha sido la buena mano de mi Dios. Y también está mi hija Rocío y mi hija Carol Antonia, que está. Tengo otro por ahí, pero ella es mayor, tiene 25 años y obviamente él está también allí en nuestro hogar todavía, no se casa todavía, así que no lo puedo echar todavía, aunque quiero. La gracia de Dios ha sido grande y me ha sorprendido también ver la multitud que ha pasado por aquí, ¿ya? De hermanos participando en lo que es este aniversario. Tengo varias cosas y en verdad he sufrido un poco hace unos años atrás. Yo gozaba de una muy buena vista y hoy día estoy luchando con los cambios de lente constantemente, así que las letras cada vez se me hacen más pequeñas. No sé si es un efecto virtual que tiene mi Biblia, pero cada vez se me hacen más pequeñas, no sé el desgaste que estoy teniendo. Pero quiero decirles que estoy muy agradecido de poder estar con ustedes en esta noche. Quiero agradecer también al pastor por la invitación, ha sido muy alentador para mí. Yo hace tiempo no salgo de la iglesia en ese sentido. Vine hace poco acá, el año pasado me parece que estuvimos con los varones acá también compartiendo en ese sentido. Así que yo doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes. Y bueno, saludo a mi hermano también Anselmo Suazo, que también con su esposa Iris, yo les conozco hace varios años a ellos y también han sido un lindo testimonio para mí. Y verles aquí también me ha dado mucho gozo, así que también les saludo desde este lugar. Quiero traspasar a ustedes y transmitirle el saludo de nuestra iglesia, y nosotros lo hicimos con mano alzada nomás. Y dijimos, hermanos, saludos para ustedes de la iglesia Bautista Trinidad de La Pintana, recíbanlo con mucho amor y afecto también por ustedes. Nos gozamos de que el testimonio del Señor siga dándose en estos 53 años. Pensar que yo me había nacido cuando esta iglesia comenzó, cumplí 50 años hace poco y mire, todavía un testimonio tan fiel del Señor en usted y eso me llena de gozo también aquí. Quiero ir a la palabra de Dios y bueno, no sé para qué uso reloj, si al final igual lo manejo en el tiempo que me lo permitan ustedes. Cuando yo vea a varios durmiendo, entonces digo ya es tiempo, ya por la hora, ¿verdad? Hermanos míos, por favor, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios. Quiero llevarles al primer libro de Crónicas y quiero hablar de este libro. Más que ello, quiero indicar la importancia y la relevancia que traigo para ustedes. Porque para mí un aniversario de verdad marca una etapa de cada iglesia, ¿ya?
Y es un momento solemne para mí también el pensar en cómo una iglesia, por la gracia de Dios, avanza año tras año. A mí me dijeron, como el pastor Freddy dijo hace un momento atrás, 53 años no se cumplen todos los días o todos los años. Bueno, así me dijeron para mis 50 años. Entonces hay que darle la connotación que tiene también. Hermanos, en ese sentir y en ese espíritu también que he estado preparando este mensaje de la palabra del Señor, también he querido traer con ustedes un libro que en verdad tiene una relevancia muy grande en relación a esta ocasión. En el capítulo 28, quiero que se sitúen allí, por favor, Primero de Crónicas, capítulo 28. Y el versículo 2, con el cual quisiera atraer sus pensamientos a este libro y tomar las palabras que están expresadas en este lugar. Por favor, ustedes, si me pueden y me permiten, acompáñenme en esta lectura del verso número 2. 28, versículo 2. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Testimonio de las palabras del rey David en un momento muy especial en el cual se hace memoria en este libro. Permítame orar, por favor. Padre de los cielos, Señor soberano, usted le ha placido, Señor, que esta iglesia esté cumpliendo 53 años. El testimonio se ha mantenido en alto, se predica tu palabra y se quiere también seguir extendiendo hasta donde tú lo indiques. Por tanto, Señor, en esta hora, como un momento también solemne, quisiéramos tomar tu palabra para que ella hable a nuestra vida, para que ella nos enfoque y nos muestre hacia dónde tenemos que seguir caminando. Tu palabra es fiel guía que dejaste en este lugar, en esta tierra. Y tu palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro caminar. Ayúdanos con el testimonio de David para encontrar en ella la verdad también que necesitamos para nuestra vida. Oramos a ti, en el santo y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Cuando David dijo estas palabras, las dijo en una ocasión en el cual se está haciendo memoria, porque el libro primero de Crónicas, junto con segundo de Crónicas, son libros de la restauración, libros que después de la deportación que tuvo Israel, tuvieron que traer y escribir un poco de la teología que sucedió antes de que ellos se fuesen deportados por 70 años. Este libro iba a servir de guía para la nación en la restauración, cuando iban a volver a repoblar la nación. Se dice que iban a ser utilizados muchos en la memoria tanto de Esdras como de Nehemías, los restauradores. Este libro tiene un relato histórico desde el punto de vista sacerdotal. Está mirándose desde ese aspecto. Sí, gracias. Desde el punto de vista sacerdotal. Por tanto, si vamos a hablar de este libro, tenemos que mirarlo desde un punto de vista del templo. La relevancia que tiene el templo de Dios. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Israel y estamos hablando del templo donde Dios había manifestado su gloria en un momento allá en los siglos pasados. Ese es el tiempo y esa es la historia en forma general. Se cuenta aquí que David quiso hablarle al pueblo y él manifestó un sentir, como dice en este versículo, cuando le habló al pueblo diciendo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía que, él, ¿qué dice? Propósito. Yo tenía el propósito de edificar. Él tenía un propósito y por eso he llamado este pensamiento de hoy, en este mensaje, un solemne propósito.
Y yo quisiera que usted pudiese tener un solemne propósito también, como David lo tenía acá. Ahora, quiero recordar a ustedes y traer también a sus mentes que David aquí abre su corazón al pueblo en el relato que se está dando para mostrarles a ellos qué es lo que él quería. Ahora, me nace siempre una pregunta, siempre cuando leo la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese propósito David? ¿David era arquitecto? ¿Acaso David tenía alguna inquietud y un complejo por las casas o los edificios? ¿David no tenía nada más que hacer? ¿Por qué? Bueno, la pregunta se responde desde el tiempo que David fue elegido. Dios dijo algo acerca de él. Dijo Dios de David: un hombre conforme a mi corazón. Y ese hombre conforme a su corazón fue el que Dios usó para establecer el reinado de Israel. Ahora, él ya tenía su propia casa, él tenía el reino ya estable, él había conquistado lo que tenía que haber conquistado, y a causa de eso, Dios le dijo algo a él. Mire usted conmigo allí el versículo 3, después que él recordó que él ya estaba preparado para todo, para edificar, y tenía todo preparado. Dijo el verso 3, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Lo que entiendo de esto es que David tenía un propósito de corazón, pero Dios tenía otro propósito también. Y yo quiero aludir a ese propósito, pues Dios no le estaba diciendo: no quiero que lo hagas tú, o sea, que no lo cumplas, sino que lo va a hacer, pero de otra forma. Está dentro de mi plan, pero no tú. Y la razón era porque él era un hombre que había derramado mucha sangre. Pero no lo hizo por gusto, lo hizo porque Dios le había dicho que él tenía que conquistar las tierras y sujetar a las naciones allí alrededor para que viesen que allí estaba el Dios de Israel y había un rey puesto por Dios, que es David. Entonces, hermanos, en esta historia nosotros podemos ver algo muy importante, y yo quiero llamar en este sentido al pensamiento sobre cuál es el propósito del corazón de David manifestado aquí. Cuando cito las palabras del rey David en este libro primero de Crónicas, estos se juntan los dos capítulos 28 y 29 para mostrarnos todas estas palabras que dio como discurso. Un discurso que gastó él en el tiempo con la nación. Y lo interesante es que si este discurso no hubiese tenido importancia, no estaría en las Escrituras. Y si no hubiese tenido importancia, tampoco se lo habrían recordado a la nación después de la restauración. Lo que necesitaba la nación de Israel después de la deportación, de estar fuera por 70 años de su tierra, al volver, y los gobernadores, que lo que iban a necesitar era, obviamente, este espíritu, este sentir, este propósito. Por eso se recuerda lo que David quería hacer. Quería volver a centrar la adoración del pueblo en el templo de Dios. Él quería construirle casa a Dios. Él quería darle lo mejor a Dios de lo que él podía hacer. Tenía un sentir muy natural de un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Me hace recordar un poco que David es tan usado por Dios tremendamente que él tiene la connotación de haber escrito la mayoría de los salmos del Salterio de Israel. Y nosotros encontramos muchas palabras que han sido de mucha aliento y de mucha esperanza en nuestras vidas a través del tiempo. Sin duda de que aquí ustedes me podrían citar muchos salmos en las palabras que David dio y que donde sacamos muchas promesas, ¿verdad? David fue usado por Dios, fue establecido como el rey de Israel con ese propósito de mostrar aspectos del carácter de Dios. En este caso y en este discurso, nosotros podemos ver en el capítulo 28 cómo David da las palabras solemnes a Israel y luego también se enfoca en su hijo Salomón, y luego en el capítulo 29 expresa lo que es una súplica que tiene mucha relevancia con todo esto, y luego se cuenta cómo fue la sucesión de él por su hijo Salomón. Ese es el resumen en estos dos capítulos. Ahora, ¿por qué me interesa que ustedes recuerden y piensen en esto? Porque quiero mencionarles que la importancia que tiene es porque esto
está marcando una etapa en la vida del pueblo, en la vida de Israel. Y ellos tenían que saber qué es lo que tenían que hacer y cómo priorizar aquello. Por eso es un solemne propósito. Ahora, permítame leer un comentario que encontré apropiado a esto. Dice este comentario: David termina su vida en estos 2 capítulos de la misma manera que la comenzó, con esa confianza humilde ante Dios. A pesar de los innumerables logros que tuvo, David nunca dejó la grandeza, que esa grandeza se le fuera a la cabeza. Por el contrario, sus palabras finales a Salomón y a la nación reflejan la misma devoción a Dios que caracterizaba al joven pastor en los campos de Judea. Con la visión de un templo encomendaba a su hijo y rodeado de las bendiciones de Dios, David muere, como dice en el capítulo 29, versículo 28 allí, él muere en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar su hijo. Me muestra algo maravilloso. ¿Cuántos de nosotros deseamos eso? Quiero morir en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, ¿verdad? Bueno, ese es el epitafio de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que fue usado por Dios. Ahora, ¿por qué tanta relevancia en ello ahora en este sentido? Quiero que miremos de una manera muy rapidita nada más en esto, es para darle un poquitito de contexto en lo que estoy diciendo. Quiero que mire usted los 3 primeros versículos del capítulo 28 para que vea usted cómo se presenta este sentido. Como ya leímos parte de ello, voy a volver a leer esta asamblea que se da en este sentido. Leo para ustedes rápidamente. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. ¿Qué es lo que quiso hacer el rey David? Convocó a todos ustedes a celebrar. ¿Ya? El rey David lo que hizo es convocarlos para que escuchasen algo muy importante. ¿Ok? Y él les va a hablar en ese discurso, y ese discurso es cuando dice en el verso 2: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Y le dice: yo tenía el propósito de edificar la casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. En estos 3 versículos vemos concentrado la intención con la cual David llamó al pueblo. Lo llamó a mostrarle y hablarle sobre el propósito que tenía él. Pero esto era algo que él tenía en su corazón. No era lo que el pueblo quería, porque no le había preguntado, no había hecho censo para esto. Simplemente le quiso manifestar: esto es lo que quiero hacer ahora. El pueblo de Israel hasta ese punto seguía a David tremendamente porque lo había visto victorioso y sabía que Dios le estaba dando las victorias. Por tanto, lo que está traspasando es la visión. Le está traspasando la visión de lo que él quería hacer. Ahora, David entendió en su corazón lo que quería hacer, y me hace recordar las palabras de Daniel cuando dijo que propuso en su corazón también él para con Dios. Hay una propuesta del corazón de este varón, hay una propuesta de su sentir enfocado en algo para Dios. Fíjese usted, hermanos, y yo solamente un pensamiento rápido a esto, porque me hacía recordar cómo la iglesia de Dios hoy día tiene propósitos, pero no conforme al corazón de Dios. Sus propósitos son, bueno, se ilustró bastante bien acá en esta situación. La iglesia tiene propósitos, pero son más personalistas, incluso voy a decir, en grupos, y por eso que comúnmente se dividen las iglesias, o simplemente pierden la visión y hacen lo que quieren ellos, pero no consultan a Dios o no siguen sus directrices. Hermanos, el corazón de este hombre que era devoto a Dios, de entregarse a Dios en su corazón, él tenía un enfoque en Dios y quería enfocarse solo en lo que a él le podía dar. Él dijo: yo he preparado, tenía los medios,
tenía las capacidades, él podía hacerlo y quería construirle casa. Entonces la intención del corazón de David era válido. Él es un hombre que amaba a Dios. Y por tanto, un hombre que ama a Dios piensa en las cosas de Dios. Claro que sí. En eso se diferencian el hombre que está perdido. El hombre que está perdido, ¿en quién piensa? Fíjese que en sus propios intereses personales busca sus propios objetivos, sus logros, sus éxitos, pero nunca piensa en Dios. Y si alguno dice, yo he sabido, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, pero no soy hijo de Dios, bueno, crees en cualquier ídolo, pero no crees en el Dios de la Biblia, porque Él sí te muestra qué es lo que quiere para tu vida. Ahora, este propósito está definido, es muy claro y está enfocado hacia ¿quién? Hacia Dios. Eso es lo primero que veo en un corazón así. También veo otra cosa interesante desde el verso 4 al 6, que leo rápido para usted. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, que era la tribu de donde él estaba, y dice, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey y sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa, mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Piensa en la elección. Primero hay un propósito en el corazón del que ama a Dios. Segundo, hay una elección. Fíjense que es Dios quien eligió. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que ustedes no eligieron esta iglesia. Fue Dios quien la eligió. Dios estableció esa elección. Él es el que la mantiene, por tanto. Lo hermoso de esto es saber que David, en este sentido, tenía muy claro quién le había elegido. Y creo que todo cristiano que tiene amor por Dios va a recordar, tú me elegiste, Señor. Y la iglesia que es elegida va a decir, Señor, tú nos elegiste. No dependemos de nosotros mismos. Eso es lo que Dios, en este caso Jesús, nuestro bendito Señor, le dijo a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién sostiene al pámpano? La vida. Esa es la elección. Entonces, David tenía muy claro el tema de la elección. Dios lo había elegido y había elegido su linaje para seguir y establecer el propósito de Dios de tener un rey en su trono. Por eso, esto es, hermano, el plan de Dios para su vida. Así como tenía un propósito, él estaba pensando en la obra de Dios porque tenía ese sentir hacia Dios. También David tenía claro cuál era el plan de Dios para su vida. Tengo que ser rey y mis hijos lo serán porque Dios lo eligió de esa manera, la elección. En tercer lugar, también quiero mostrar otra vez rápidamente versos 7 y 8, algo que está relacionado a las promesas. 7 y 8 dice, él diciendo en el discurso, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Lo que está diciendo David o aludiendo David aquí es al pacto de Dios. Es el pacto. Hermanos, es al pacto. El pacto de Dios que había hecho con Abraham, luego lo ratificó con David en ese pacto davídico que se le conoce, de establecer un reinado. Pero ese pacto era traer a la tierra la nación para que tuviese la heredad y luego se traspasase a los hijos. Es la tierra de Israel. Por tanto, hermanos, lo que está aludiendo aquí es esa fiel promesa que se le dio a Abraham, Isaac, Jacob. David tenía muy claro este pacto sobre las promesas que había hecho Dios a sus antepasados.
Quiero que piense de esta manera. El hombre que ama a Dios, tiene el propósito de Dios siempre en su corazón, está claro en el plan de Dios por la elección, pero también tiene toda confianza en las palabras, en las promesas de Dios que le dan la certeza, que le dan la seguridad que Dios le dio a Abraham siglos atrás. Él confía en las promesas de Dios y por eso dice, esto es cumplimiento. Por eso les hago memoria de las promesas de Dios a ustedes. Y en ese sentido, David le dice a la nación, quiero que ustedes habiten la tierra, quiero que su posteridad la habite y quiero que se establezca, porque esto es el pacto que Dios hizo con nosotros. Ahora, en ese pensamiento, piensen en el pacto de Dios con nosotros. Dios hizo un pacto y eso fue sobre Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Cristo y su cuerpo fueron dados para nosotros. Se hizo un nuevo pacto a través de Él. Y ese es el pacto que siempre debemos recordar. Nuestro corazón debe latir conforme a esta verdad, porque Él es el pacto eterno. Su sangre preciosa, hermano, nos compró. Por tanto, eso nos mantiene en un sitial del honor que nos da nuestro Dios y la esperanza de la vida eterna. Por esa razón, hermanos, la promesa, la confianza y la certeza en la palabra de Dios. Si Dios se prometió y se comprometió con nosotros al salvarnos, también nos va a establecer y nos va a guiar hasta la eternidad. No nos va a dejar solos. Él no nos va a abandonar a mitad de camino, porque Dios es fiel con sus pactos y sus promesas. Amén, amén. Confíen. Otra verdad más que hay aquí en este discurso, versículos 9 y 10, dice, y tú, Salomón, David diciéndole a su hijo, hijo mío, reconoce al Dios de ¿quién? Al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dice, porque Jehová escudriña ¿qué? Los corazones. O sea, Dios conoce el corazón, le dice, conoció mi corazón, conoce tu corazón, hijo mío, le dice. Qué palabras más solemnes para los padres hacia los hijos. Amén. Cuando aconsejemos y hablemos con los nuestros. Decirle esto, hermanos, es darle entendimiento del Dios en quien creemos. Mire lo que sigue diciendo allí, verso 9 decía, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Porque Dios es así. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ahora, David no perdía el propósito al encomendar a su hijo, sino que recalcaba lo que estaba en su corazón, que era la casa de Dios, construirle. Pero en esa encomienda le hace ver quién es el Dios que habita en va a habitar en esa casa. ¿Quién es el Dios que él ha servido? ¿Quién es el Dios? Dice a Salomón le dice, ¿quién es el Dios de tu padre? Reconoce a ese Dios. Y aquí estamos hablando de cómo también, hermanos, podemos ver cómo David llama a la consagración del corazón de Salomón. Miren, por decirlo de esta manera, como padres tenemos la responsabilidad continua de estar llamándole al corazón de nuestros hijos, diciéndole, hijo mío, Dios conoce los corazones. Por tanto, todo lo que tú hagas, Dios lo conoce, conoce la intención. Él conoce todos tus pensamientos, conoce hacia dónde está inclinado tu corazón. Por eso te llamo, entrega tu corazón a Cristo. Entrégale tu corazón a Él. Y si vas a vivir, vive para Él de corazón sincero. Proponlo en tu corazón, servirle. Hermanos, es un llamado continuo a considéralo en tu vida. Entrégale eso preciado. Hermanos, recordemos bien las palabras de nuestro Señor que dice, nadie puede servir a dos señores. Porque nuestro corazón puede estar amando más a uno o a otro, que sería o las riquezas o al Dios. Pero no se puede hacer las cosas, porque son excluyentes. Ahora, la consagración, buscar, este hombre que tiene este corazón de amor para con Dios, busca la consagración de otros, en este caso de su propia familia. Y yo no sé, hermanos míos,
Si hay algo que debemos hacer en estos tiempos es llamarlo a esto. Yo veo a estos pequeños, que son la bendición de Dios para nosotros. Nos enseñan tanto del reino de los cielos. De verdad, nos enseñan mucho. Solo que hay que observarlos, porque no son una molestia. Creo que los grandes somos más molestosos que los pequeños, porque ellos son muy genuinos en su ser. Pero hay que llamarlos. Están haciendo cosas tremendas en nuestro país contra nuestros niños, pensando que es bueno. Porque se ha infiltrado un pensamiento tan tenebroso de usurpar nuestras labores de padre, y nosotros no tenemos que permitir esto. Pero no lo vamos a permitir solamente haciendo protestas, escribiendo en YouTube o en Facebook, etc. Tenemos que hacer algo desde el hogar. Tenemos que asumir nuestro rol. Tenemos que tomar estas palabras y llamar a la consagración de ellos continuamente, no dejarlo de hacer, hablarles de Dios y su palabra constantemente al corazón de nuestros hijos y repetir lo que David le dijo a Salomón: reconoce al Dios de tu padre. Y fíjese en el ejemplo que le está dando. ¿Cuántos de nosotros los padres nos daría vergüenza quizás decirle a nuestros hijos: mira, sigue a Dios, sírvele? Y el hijo diría: ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? Hijo, ora de todo corazón. Papá, ¿y tú? ¿Se fijan? Hace poco hablaba con una señorita que ha crecido en la iglesia y ha tenido muchas luchas en su vida personal. Me daba mucha tristeza porque le pregunté por su papá. ¿Qué hacía? El papá no está cuidando el corazón de una señorita. ¿Cuánto es lo que debemos hacer nosotros los padres? Permítanme decir algo que es muy particular. Hay padres que lamentan las desgracias de sus hijas, pero ellos no hicieron nada por ellas. Ellos nunca ocuparon el lugar que debían ocupar allí. Mientras esa hija, antes de que salga del hogar, el padre le da la protección, la dirección, el cuidado. El padre le muestra el varón que debe buscar o conocer ella. El hombre de Dios que debe buscar. Estoy hablando de padres cristianos. Nosotros tenemos que tomar muy en serio nuestra labor de padre, aún con hijos grandes. Mis amados hermanos, tenemos una gran labor. Me alegro de este gran grupo de varones y les arengo, les animo. Hermanos, pongamos fuerza en esta verdad. Tomen este texto, pónganlo en su corazón, en esa tabla, escríbalo y dígale así a sus hijos: sirve, hijo mío, con todo tu corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Sin duda David sabía muy bien de qué estaba hablando. Él conocía a Dios. Y espero, hermanos, aquí que yo esté hablando a hermanos que conocen a Dios. Y Él sabe, como nosotros sabemos que Dios escudriña todos nuestros corazones, que Él sabe lo que está pensando usted en esta hora. ¿O qué sabe usted de Dios? Porque Él lo conoce mejor a usted. Hermano. La consagración de búsqueda continua. Versículos 11 a 19 es más largo esto, lo hago más rápido también. Fíjese usted lo interesante que torna su discurso ahora hacia su hijo. Verso 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para candeleros y sus lámparas, conforme al servicio cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata.
También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas dijo David. Mire usted, me fueron ¿qué? Trazadas por la mano de Jehová. El detalle vale la pena leerlo, porque fue Dios quien se lo dijo que tenía que hacer así. Y eso me gusta. Puede ser cansador la lectura, pero hermanos, tiene relevancia. Mire usted, él dice que esto es lo que Dios trazó para mí con su mano, y dice que me hizo entender todas las obras de ¿qué? O sea, lo que hizo David fue entregar el plano en todos los detalles de los elementos que tenía que hacer y la cantidad del material, plata, oro, y luego le dice, bueno, Dios me dio el plano, toma hijo, porque Dios me guió en esto. O sea, tú tienes que hacer algo que Dios dijo. No solo es mi intención, es algo que viene de Dios. El detalle de cómo hacerlo, Él me lo dio. Ahora, esto es importante, hermanos. ¿Qué hay de la dirección o guía? Esto es dirección y guía. ¿Quién guió a David en todo esto? Fue Dios. Hermanos, el corazón que ama a Dios es guiado por la mano de Dios. Su espíritu está obrando, guiándole en esto. Esa es la mano de Dios. A través de esto también podemos ver que David está siguiendo el plano que le ha guiado Dios con la mano de él lo trazó. Y luego vemos nosotros, como bien dice el verso 19, Dios está más interesado en que se le edifique casa. Dios tenía el interés. ¿Quién puso eso entonces en el corazón de David? Podemos ver que fue Dios. Y aquí vemos, hermanos, algo tan importante también en la construcción, es que hay que seguir la guía y dirección de Dios. Si vamos a construir la casa de Dios, tiene que ser con la guía y el plano de Dios. ¿Y dónde está el plano de Dios? No podemos estar sin él. No enseñamos la Biblia simplemente por enseñarla. No contamos historias para entretener. Ni siquiera hablamos de teología para ser más intelectuales. Hablamos de esto porque esto es la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir? Dios está hablando en su palabra. Y esta palabra me guía y su Santo Espíritu me ilumina para poder entenderla y poder vivir conforme a la voluntad de Dios que manifiesta su palabra. Si yo me desenfoco, hermanos, esto va a la ruina. Y a esa casa le van a faltar cosas o va a quedar a medio terminar. Y permítame algo más en esta sección nada más. Versos 20-21. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mire usted, y he aquí los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda la forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Hermanos, aquí hay la dependencia. Mire usted, ¿de quién debía esperar las fuerzas? ¿En quién tenía que buscar el ánimo? Usted sabe que construir algo muchas veces conlleva muchos detalles y mucho esfuerzo, al punto que me puedo debilitar, cansar y de repente dejar y descuidar. Aquí las palabras de David a Salomón es a la confianza, y el ánimo que le está dando es esfuérzate y pone mano a la obra. Pero siempre depende de él. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Hermanos, esto es muy importante, que es
la dependencia en la persona y presencia de Dios en nuestra vida. Esto es tremendo. Hermanos, es muy importante porque aquí es donde podemos enfocar nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros en una sala de hospital cuando estamos solos? Él no me ha dejado. Decimos, ¿verdad? Bueno, cuando la iglesia está en una condición difícil, luchando, o también quizás triste, cansada, agobiada, ¿quién es el que está con esa iglesia? Es el Dios de la gloria. Por tanto, este Dios que da el esfuerzo, que nos anima a seguir en la obra, hermanos, Él con su presencia nos va a alentar para seguir adelante a pesar de las dificultades que tengamos, porque tenemos un Dios vivo. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Es verdad que tenemos un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar y nunca descuida a sus hijos. Me gusta ese texto del Salmo que dice, aun cuando duermo, Él me aconseja. En mis sueños, en mi mente, en mi conciencia. Él está allí cuidando de mí. Su abrigo siempre está conmigo. Él siempre está guardando mi vida. Ese es el aliento que recibe su pueblo continuamente. ¿Cuántas veces esta iglesia ha sido levantada solo por la palabra y presencia de Dios en ella? ¿Verdad? Un mensaje, una instrucción, un consejo de la palabra de Dios y Él levanta. Él se sirve de los hombres, pero no los necesita. Él podría enviar los ángeles, mucho más perfectos que nosotros en eso. Lo hace con nosotros, pero Él nos dejó sus promesas, nos dejó su presencia y esto se da en su iglesia cuando se congrega. Es tremendo esto. La iglesia es realmente una entidad muy distinta a cualquier otra entidad de este mundo. La iglesia congregada manifiesta al Dios que resucitó de los muertos, porque cada uno de nosotros manifiesta la vida resucitada de Cristo. Y eso se ve en un saludo, en un consejo que usted le da a otro, en el abrazo, en el cariño, en la amistad espiritual que tiene con los hermanos, en la oración que hace por otros, en el escucharle. Dios está obrando allí en ese poder para animar y alentar a otros en la congregación. Por eso nos congregamos también. Porque recibimos exhortación, recibimos aliento, recibimos cuidado y Dios está mostrando en su presencia, pero en nosotros y a través de nosotros. Su vida fluye a través de su pueblo. Por eso hay tanta